para ayudar a la supervivencia de una dictadura criminal. Y hablo de Juan Carlos Monedero, del José Luis Rodríguez Zapatero o de los representantes de Bildu y de BNG, que ya sabían el resultado electoral incluso antes de que los venezolanos votasen. Gracias, presidenta. Muy buenos días a todos. Después de esta lección de hipocresía socialista, yo quiero hacerle una aclaración al portavoz del PNV, al señor Legarda. Usted es un diputado veterano, yo acabo de llegar, soy un novato, esta es su cuarta legislatura. ¿Sabe usted que la fecha de esta Diputación Permanente no la hemos fijado nosotros, verdad? Sabe que la fecha de esta Diputación Permanente la ha fijado el Partido Socialista, la ha fijado la Presidencia de la Cámara. Que nuestras peticiones datan de hace un mes. Nuestras peticiones urgentes eran de hace un mes y que se debaten hoy, porque han estado un mes en la mesa de la señora Armengol, paradas, frenadas, en el congelador de la señora Armengol. Y ahora que el PNV dice que está comprometido con la causa de Venezuela por la libertad, explíquele usted a sus votantes por qué hoy no van a apoyar nuestra petición de que el presidente del Gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores expliquen la postura de España con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela. Explíqueselo usted, porque le he dejado sin excusas en este debate. Muy bien. Señorías, el pasado 28 de julio se celebraron en Venezuela unas elecciones trascendentales en su transición de la dictadura que hoy padece a la democracia que todavía anhela. La cita llegó precedida por unos antecedentes dramáticos. El régimen de Maduro había incumplido en reiteradas ocasiones los acuerdos de Barbados, destinados a asegurar unas elecciones con todas las garantías. Había impedido a María Corina Machado presentarse a las elecciones, inhabilitándola de forma irregular por un periodo de 15 años. Había vetado la presencia de la mayoría de observadores internacionales independientes, incluida la Unión Europea. Había boicoteado el voto de los más de 8 millones de venezolanos que residen forzosamente en el extranjero, fuera de su país, permitiendo votar solo a 69.211 ciudadanos de los 8 millones, menos de un 1%, y había atacado sin descanso a las fuerzas políticas opositoras, amenazando la libertad, la integridad física y la vida de muchos de sus líderes y militantes, e impidiendo que hiciera una campaña electoral en condiciones democráticas. A pesar de ello, el 28 de julio, el pueblo de Venezuela dejó el miedo en casa, salió masivamente a votar e impulsó el deseado cambio de régimen a golpe de papeleta. Nosotros, una delegación del Partido Popular, hicimos todo lo que estuvo en nuestra mano para estar allí, respondiendo a la invitación de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, que como amigos quisieron que les acompañáramos de acuerdo a lo establecido en los acuerdos de Barbados, que contemplaba la existencia de observadores internacionales y también de invitados de las distintas candidaturas. Nosotros acudíamos como invitados de la candidatura de Edmundo González Urrutia. Ya les contesto yo antes de que me lo planteen. ¿Y quién pagó el viaje del Partido Popular? El Partido Popular. Otros no pueden dar explicaciones sobre sus viajes. Todavía no sabemos quién sufragó el viaje de José Luis Rodríguez Zapatero, si fue Maduro, si fue el Partido Socialista o si fue alguna empresa con intereses económicos en la zona vinculados a esas personas. Desgraciadamente, el chavismo no permitió nuestra entrada en nuestro país y nosotros estuvimos desatendidos por parte del embajador de España en Venezuela, siguiendo órdenes directas del Ministerio de Asuntos Exteriores, del titular de ese ministerio. Y pisando el suelo de Caracas, cerró el paso a aquellos que estábamos allí para apoyar una causa justa y una causa democrática, mientras, eso sí, abría las puertas a los que acudieron a Venezuela para ayudar a la supervivencia de una dictadura criminal. Y hablo de Juan Carlos Monedero, del José Luis Rodríguez Zapatero o de los representantes de Bildu y de BNG, que ya sabían el resultado electoral incluso antes de que los venezolanos votasen. Sabían que tenía que ganar Maduro. Después del 28 de julio, el chavismo se aferró a unos resultados
infundados, tardíos, orales, inverosímiles, y utilizó al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Supremo de Justicia para ejecutar un fraude político descarado y sin el más mínimo complejo, merecedor de la repulsa de la misión internacional independiente de la ONU, que alertó de la falta de imparcialidad e independencia de ambas instituciones, reconociendo su papel decisivo dentro de la maquinaria represiva del chavismo. A la par que el Centro Carter, único observador internacional independiente habilitado, concluyó que las elecciones, y leo textualmente y entrecomillado, no podían ser consideradas como democráticas y sentenció que la falta de publicación de los resultados desglosados por mesa constituía una grave violación de los principios electorales. Afortunadamente, el intento de fraude chavista se topó con un muro democrático admirable y un muro democrático conmovedor. En una labor heroica, la oposición victoriosa recopiló el 83% de las actas electorales, de las actas de escrutinio, y de forma pública, transparente y verificable demostró que el ganador de las elecciones fue Edmundo González Urrutia con el 67% de los votos. Carece de sentido continuar insistiendo a las autoridades chavistas en la publicación de unas actas que nunca han querido publicar y que ha conseguido hacer públicas la oposición y no el Gobierno, porque esas actas ya están al alcance de todo el mundo y esas actas han demostrado una validez que ha sido avalada rotundamente. Pero no porque lo diga el Partido Popular, sino porque así lo dice el informe preliminar del panel de expertos electorales de la ONU, así lo dice la Organización de Estados Americanos a través de su secretario general, así lo dice el alto representante de la Unión Europea, así lo dicen medios de comunicación de ámbito internacional como el Washington Post, el Financial Times o El País, aquí en España, así como varios trabajos académicos que concluyen la fiabilidad de los datos que ha conseguido aportar la oposición venezolana. Confirmada su validez, solo hay una conclusión. Edmundo González Urrutia es el ganador de las elecciones en Venezuela y, por tanto, debe ser considerado como el presidente electo de Venezuela. Y Nicolás Maduro tiene que ser considerado como el perdedor acreditado y debe aceptar el resultado y debe iniciar un traspaso de poderes que debe permitir el inicio de la presidencia de Edmundo González Urrutia en enero de 2025. Desde la verificación de las actas, la estrategia de las fuerzas democráticas en Venezuela ha permanecido inalterada. Siguen utilizando las mismas herramientas que les permitieron ganar abrumadoramente las elecciones, destacando las multitudinarias y globales manifestaciones del pasado 17 de agosto. Yo aprovecho para apoyar en nombre del Partido Popular la que está convocada para el próximo 28 de julio, dentro de muy pocas horas. Y por su parte, el chavismo tampoco ha cambiado de estrategia. Sigue apoyándose en los arrestos, en las detenciones, los asesinatos y las violaciones de derechos y de libertades. Solo en las últimas semanas, lamento que se rían en las bancadas del Partido Socialista, solo en las últimas semanas se han producido más de 1.400 arrestos en Venezuela, les hace gracia. Casi 30 asesinatos de personas inocentes, según Foro Penal, acompañados de la reciente citación arbitraria de Edmundo González como investigado por la Fiscalía. ¿Qué ha hecho el Gobierno de España? Mire, llegados a este punto, esa es la pregunta. ¿Qué ha hecho el Gobierno de España ante todo esto? Ha suscrito 2 declaraciones conjuntas el 3 y el 16 de agosto solicitando la publicación de las actas. Hacer algunas declaraciones a cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores, el señor Álvarez, que hemos visto cómo se niega a concluir que Venezuela a día de hoy es una dictadura. ¿Y qué ha hecho el Gobierno? Pues guardar un silencio atronador, pues no hemos escuchado a Sánchez ni una sola palabra de condena, ni del fraude electoral, ni de la represión que ha continuado al fraude electoral. ¿Qué le pedimos desde el Partido Popular al Gobierno de España? Pedimos al Gobierno de España que vaya mucho más allá de lo que ha ido. Es completamente insuficiente lo que ha hecho el Gobierno de España en relación con Venezuela. Pedir la publicación de las actas ya no es suficiente. Es necesario y conveniente el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como ganador acreditado de las elecciones presidenciales, tal y como ya han hecho otros países
Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Argentina, Ecuador, Panamá o Costa Rica. Pedimos al Gobierno de España que lidere todo esto, que no simplemente se adhiera a otras declaraciones, que lidere. Suscribir declaraciones conjuntas ya no es suficiente. Los estrechos vínculos de España y Venezuela nos obligan a ser protagonistas y no a ser un actor de reparto como pretende ser el Partido Socialista y Pedro Sánchez. Pedimos al Gobierno que siga el ejemplo de líderes de otros países, como el presidente de la República de Chile, por ejemplo, al que ser de izquierdas no le impide llamar a las dictaduras por su nombre. Lamentablemente la izquierda en España, lamentablemente el Gobierno de España, lamentablemente Pedro Sánchez, parece que prefiere dictaduras de izquierdas antes que gobiernos democráticos de derechas. Y eso es lo que les lleva a actuar como actúan en Venezuela o como actúan con respecto a otros países como Cuba. Nadie entiende que el Gobierno de España esté tan dispuesto a tomar la delantera en un asunto como Palestina y no esté dispuesto a llevar la delantera en un asunto tan importante como es el de Venezuela, con el que tenemos vínculos históricos clarísimos. ¿Y qué pedimos al Gobierno de España? Pedimos que informe a estas Cortes en materia de política exterior. Si está en contacto permanente con el régimen chavista, como ha dicho el señor Álvarez, exigimos que nos explique por qué no se publican las actas electorales. ¿Por qué el Gobierno no las publica cuando la oposición sí lo ha hecho? Exigimos explicaciones al Gobierno de España sobre su tibieza. ¿Tiene algo que ver con las maletas de Delcy Rodríguez? ¿Con los intereses económicos del expresidente Rodríguez Zapatero, que ha abochornado a todos los demócratas españoles? ¿O con la cercanía ideológica de su Gobierno con el régimen chavista? Exigimos una explicación al silencio de Sánchez, que desde el 31 de julio no ha pronunciado ni una sola palabra sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Y exigimos luz sobre las tinieblas que rodean la relación de José Luis Rodríguez Zapatero con la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué el Gobierno valora y aprecia su labor en Venezuela? ¿Cuál es exactamente su labor? ¿A qué se dedica? ¿Por qué no firmó la petición del Grupo de Puebla para que se publicaran las actas? ¿Cuáles son sus intereses en Venezuela? Por todo lo anterior, con estas tres iniciativas agrupadas, pedimos la comparecencia urgente y extraordinaria del presidente del Gobierno y del ministro de Asuntos Exteriores aquí en el Congreso de los Diputados, para arrojar luz donde hay demasiada oscuridad y para que desde esta Cámara lancemos un mensaje claro al pueblo de Venezuela y que defendamos entre todos una Venezuela libre y una Venezuela democrática. Nada más y muchas gracias. Muy bien.